Yo digo, la necesidad que tengo de expresarlo, y lo expreso en poemas. Decirlo de uno y registrar en novela, en ensayo, en poemas, eso que lo rodea, y que es la circunstancia de su propia vida, ¿no? Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Nací en la ciudad de San Salvador de Jujuy. A los 2 o 3 años, mis padres se mudaron a Santiago del Estero. Desde ese momento soy santiagueña. Me gradué de profesora en el año 1954. Hasta el año 1958 se presentó un proyecto inédito para la ciudad de Santiago del Estero: crear una universidad en ciencias forestales, preocupados por los problemas que tenía la región y el país. Así comenzamos nuestro sendero forestal. Nos reuníamos para escuchar las clases personas de distintas edades, con distintos títulos, que mientras estudiaba tuve 2 niñas, es decir, que trabajaba como profesora, estudiaba y cumplía con mi labor de madre. Al final llegó ese gran día tan esperado, un 16 de agosto de 1963. 2 de los compañeros, el ingeniero Aníbal Costa y el ingeniero Héctor Reuter, fueron los 2 primeros ingenieros forestales de América Latina. El 10 de septiembre del mismo año tuve la inmensa satisfacción de dar mi última materia. El tribunal examinador, los 3 ingenieros forestales extranjeros. Todavía recuerdo la cara con que me miraban, asombrados, ver a una mujer hablar de estos temas. Un 10 y el diploma de ingeniera forestal, primera ingeniera forestal en Latinoamérica. Pero a partir de que yo hice, digamos, esa cuña e ingresé, muchas chicas me continuaron y ahora tenemos doctoras, tenemos máster, tenemos administradoras del recurso, tenemos investigadoras, docentes, etcétera, etcétera. Cuando nos recibimos, el gobernador de la provincia nos llama a los 5 primeros ingenieros forestales y nos entrega la dirección de bosque de la provincia. Nos dedicamos a forestar, a proteger el sector entre el río y la costanera. Y así logramos que el río se desvíe y no invada ni inunde la ciudad de Santiago del Estero. Eso hace 50 años. Yo estuve por allí, por Santiago, hará unos 15, 20 años, y estuve recorriendo magníficos los ejemplares, están todos muy grandes. Se han instalado confiterías, juegos de niños, creo que hasta han instalado un botánico. Y en ese momento recibo una invitación de un ministro de Economía de la provincia de Chubut. Me quedé enamorada de la provincia, dije, pero ¿por qué no? Tuve un desafío en la fábrica de Aluar y tenían las cubas que producían aluminio al descubierto. Entonces, todos los vientos que venían de la zona oeste, cargados de tierra, porque es una zona árida, evidentemente llenos de tierra, llegaban al área y disminuían el valor del aluminio. Me encargaron a mí que hiciera toda una franja alrededor de la fábrica, de manera que sí, que lleguen los vientos, pero que los vientos lleguen ya sin tierra. Se forestó el barrio. Hace poco me encontré con unos amigos y me dijeron, vos lo hiciste. Nosotros vamos siempre a tomar mate allí. Le llamamos el campito. Realmente ahora es una mancha verde que está alrededor de la planta de aluminio de Aluar. Infinidad de congresos en los que presenté trabajo, en los que fui simplemente como asistente. Tuve un premio sobre el tema de jojoba y no había que poner el autor. Mi seudónimo era la ballena azul. El aceite de jojoba es muy parecido al que sacan de la ballena. Entonces, si nosotros plantamos lubricante y usamos el aceite de la jojoba, no necesitamos estar matando tantas ballenas para sacar el aceite de la ballena.
Ojalá algún día otros técnicos, políticos o personas, no sé quién, vuelva a instalarlo, porque es fundamental para un país un instituto forestal nacional que coordine las políticas generales del país. Yo nací en Mendoza. Me gustaba mucho, bueno, desde chiquito dibujar, por supuesto, y luego recortar en papel y hacer figuras y muñecos. A los 14 años decidí que yo quería ser dibujante humorístico. Como en mi familia ha habido siempre gente que dibujara, tocara la guitarra, cantara, entonces no sonó raro que yo quisiera ser dibujante de humor. Yo en el primer intento tenía 18 años, vine, di una vuelta por las editoriales, estuve muy mala pata, no me publicaron nada, ni me dijeron que las ideas eran buenas, pero el dibujo todavía me faltaba mucho, así que me volví a Mendoza, hice el servicio militar, y cuando salí del servicio militar ya me vine más dispuesto a quedarme. Me fui metiendo de a poquito y me fui adaptando, porque claro, el tango yo tampoco lo entendía al principio. Ajá. No tenía la menor idea. Para mí la música era otra, ¿no? Todos los argentinos tenemos bastante de nostálgico y sentimentales. El sentido del humor de los andaluces, en mi casa lo había muchísimo. Mi abuela era muy graciosa. Se hacía mucho humor en las radios también, y en el cine había bastantes películas argentinas que eran comedias muy buenas. Y hoy en día el humor en el cine ha desaparecido prácticamente. Yo vi mucho cine mudo, de Chaplin y todo eso, y Buster Keaton, y ahí sin darme cuenta estaba aprendiendo a dibujar humor mudo, porque al fin de cuentas el cine es una historieta. God, I want to get out of here. I want to get 1, 2, 3. I want to skate. I want to go. Umberto Eco le dio a la historieta una posición literaria, digamos, dentro de la cultura popular. Y hasta entonces, sí, se la consideraba un arte menor. ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? Cuando vine de Mendoza a la capital, ya en todas las redacciones me dijeron que dibujo sobre religión no, sobre militares no, sobre divorcio no. O sea que me autocensuré inmediatamente. No. Siempre me fui a la cama con un blog y un lápiz al lado de la mesita de luz. Yo he pretendido darle un rol social de actualizarte temas o advertirte un poco sobre temas que habitualmente pasan desapercibidos para la mayoría de la gente, porque se te empezaban a ocurrir ideas que a lo mejor te servían, te parecían muy buenas, a la mañana siguiente las leías y no eran nada buenas. Y luego el proceso Freud decía que en este proceso creativo es como pretender irse a la cama y saber con qué uno va a soñar. Uno no sabe con qué va a soñar.
Soy economista, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El contacto con la universidad forma parte esencial de la experiencia mía y la de quienes, trabajan con el pensamiento, con la vocación de transmitir ideas y de crearlas. Y he desarrollado mi actividad universitaria y académica en mi profesión, en lo que es el estudio de la economía argentina, la economía latinoamericana, el sistema internacional. Y siendo joven, como alumno, tuve grandes maestros. Fui militante estudiantil en el Centro de Estudiantes. ¿Cuál es la dinámica del desarrollo de un país como el nuestro? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para desplegar el potencial del país, para lograr que ese despliegue se manifieste en el bienestar de los argentinos? No es posible el desarrollo, la inclusión social, el despliegue del potencial en un país si la sociedad que ocupa el territorio, a través de su sistema político y de su organización social, no tiene capacidad de trazar su propio camino en el escenario internacional. Entonces, el tema de la soberanía, del papel del Estado, de las condiciones del desarrollo, son temas que me han preocupado y de las cuales me he ocupado a lo largo de los años. Esta visión del desarrollo con el objetivo fundamental del bienestar social, de la capacidad de cada sociedad de trazar su propio lugar en el mundo. Gané un concurso de Naciones Unidas que se hizo en varios países, incluyendo la Argentina, para reclutar profesionales jóvenes para trabajar en la Secretaría General en Nueva York. Fue a principios de la década del 50. La Secretaría de Naciones Unidas era el foro donde se estaba produciendo todo el replanteo de la organización del sistema internacional después de la guerra, y él planteó el problema del desarrollo de los llamados países subdesarrollados, tercer mundo, países emergentes. Inicié la carrera política afiliándome a la Unión Cívica Radical, y el doctor Frondizi, que en ese entonces era presidente del Comité Nacional de la UCR, me invitó a formar un pequeño grupo de economistas para asesorar al partido y asesorar también al bloque de diputados nacionales, cuyo presidente fue otro gran dirigente y del cual fui colaborador también, Oscar Allende. Pues siguió la trayectoria. Después tuve varios desempeños en el exterior, en el Banco Interamericano, en Washington, y simultáneamente con la actividad económica dediqué una buena cantidad de tiempo a escribir. Y desde entonces hasta ahora sigo con la misma pasión y el mismo interés que tuve cuando, siendo joven, comencé a incursionar en estos vericuetos, digamos, de la economía mundial y de la economía argentina. Mi infancia transcurrió en el lugar donde nací, en Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú de la provincia de Entre Ríos. Me encantan los ríos. Los recuerdos que tengo de mi infancia son muy gratos. Mi familia muy humilde, pobre, un pueblo con una fuerte inserción de inmigrantes. El paso de Evita, de Eva Perón por Urdinarrain, un pueblo próspero, trabajador, como la mayoría de los pueblos entrerrianos y de otras provincias, en un tren que recorría toda la provincia de Entre Ríos, que paró ahí, y yo tuve la idea de escribirle una carta. Para enterrarlos debajo de su corazón. Evita, quiero estudiar, soy pobre y aquí no hay secundaria. Y a los 15 días tuve la respuesta de Evita. Con una beca
Una beca duró 3 años. Coincidentemente este año cumplo 60 años de graduada. Yo soy hija de un tiempo en la Argentina. Soy hijo de mis tiempos, de mi familia y de mi escuela. En esa época, en definitiva, había un resurgir de las inquietudes populares. La inquietud política me hizo extender la inquietud hacia otros derroteros, hacia otros rumbos. Me encontré con algunos amigos entrerrianos y me dijeron: mira, tenemos un cubano, está mal, ha sido muy golpeado. Era de los cubanos de Fidel Castro. Pues con ese cubano me casé y tuve la suerte, en primer lugar, de que ese cubano fuera un profundo revolucionario, un profundo admirador de Fidel, que bebió de sus ideas, que aprendió a su lado y que trabajó a su lado. Y también tuve la suerte de que trabajara al lado del Che. El argentino me dijo: mira, nosotros decíamos al Che el argentino, como si nosotros no lo fuéramos, ¿no? Parece que Fidel va a fundar un partido peronista femenino, si quieres. Y le dije: claro que quiero. Tuve la suerte de participar todo el proceso que dirigió Fidel, que ahora, después de medio siglo, le llamamos un proceso, le llamo yo, un proceso analítico, reflexivo. Nosotros decimos que es una pelea de 50 contra 500. 50 años de revolución contra 500 años de colonia, de neocolonia y de opresión. Una revolución también es un proceso que le da la palabra a las voces que fueron silenciadas por toda una vida. Para poder actuar, militar, ser activa, vivir a tono con todos esos requerimientos, tenés que empezar por tu propia revolución. Para las mujeres, la revolución significa millones de revoluciones, tantas revoluciones como tantas mujeres existan en un país. La mía fue terrible, porque me fui revolucionando yo, que tenía aspiraciones, pero de la teoría a la práctica hay un paso importante.